¿Alguna vez les ha pasado que una película empieza con una escena tan ridícula que ya saben exactamente qué tipo de viaje les espera? Porque eso es justamente lo que me ocurre cada vez que vuelvo a ver Shrek tercero. Y lo curioso es que mucha gente recuerda esta película como la más floja de la saga original, pero cuando uno la revisita con calma, encuentra un montón de detalles interesantes, algunos chistes que siguen funcionando increíblemente bien, y sobre todo, un cambio bastante importante en la vida de Shrek que transforma completamente al personaje. Pero antes de llegar a todo eso, la película decide abrir con uno de los momentos más humillantes que hemos visto para el príncipe encantador. Y sinceramente, me encanta cómo lo hacen. Porque durante las películas anteriores, siempre lo vimos como alguien convencido de que era el protagonista de la historia. El típico sujeto que entra a una habitación creyendo que todos van a aplaudir apenas aparezca. Ese tipo de persona que vive dentro de su propia fantasía. Lo divertido es que aquí, la realidad le da una bofetada monumental. Lo vemos participando en una obra teatral. Él aparece montado en su caballo, cantando con toda la confianza del mundo, como si estuviera protagonizando el espectáculo más importante de su carrera. En su cabeza, seguramente imagina que el público está completamente fascinado con su presencia, pero la reacción de la gente es exactamente la contraria, y eso me parece brillante. Porque no es que el público lo odie activamente, es incluso peor, les da igual. Mientras él intenta actuar, los espectadores lo interrumpen, hablan encima de él o simplemente no muestran interés. Es una situación dolorosamente incómoda. Todos hemos visto alguna vez a alguien intentando llamar la atención desesperadamente y obteniendo el efecto contrario. Entonces ocurre algo todavía más humillante. Aparece un falso Shrek en el escenario. Y de repente, la gente explota en aplausos. Imagínense lo que eso significa para Encantador. El hombre que toda su vida creyó que estaba destinado a ser el héroe, descubre que la audiencia prefiere a un ogro verde antes que a él. No solo lo prefieren, lo adoran. Y esa es precisamente la raíz de todo el conflicto de la película. Porque Shrek tercero, más allá de los chistes y las locuras, es una historia sobre expectativas destruidas, sobre personajes que creen merecer algo y descubren que el mundo no siempre está de acuerdo. Encantador cree que merece el reino. Shrek cree que no merece el reino. Arturo cree que no merece ser rey. Y esa idea conecta prácticamente todas las tramas. Después de otra serie de humillaciones públicas, la situación termina de la peor manera posible para Encantador. Un elemento del escenario cae sobre él y el público se ríe. Nadie siente lástima. Nadie intenta ayudarlo. Es simplemente el hazmerreír del espectáculo. Y aquí quiero detenerme un segundo porque siempre me pareció curioso cómo DreamWorks construye a este villano. Si lo comparan con Lord Farquaad o con el Hada Madrina, Encantador nunca fue realmente intimidante. Su fortaleza no era el poder ni la inteligencia. Su fortaleza era el ego. Por eso funciona tan bien verlo fracasar, porque lo que más le duele no es perder una batalla, es perder atención. Cuando finalmente abandona el escenario, derrotado y furioso, llega a su camerino y comienza una especie de crisis existencial bastante cómica. Observa una imagen de su madre y empieza a lamentarse por todo lo que salió mal en su vida. Y aquí aparece otro detalle que siempre me hizo gracia. La película se burla constantemente de él, pero al mismo tiempo consigue que entendamos por qué está tan resentido. No justifican sus acciones, pero entendemos su frustración. Él creció escuchando que estaba destinado a grandes cosas, que tendría un final feliz, que el reino sería suyo, y ahora resulta que un ogro vive en el castillo mientras él actúa en teatros de tercera categoría. Desde su punto de vista, el universo entero lo estafó. Mientras se lamenta, descubre una noticia que cambia completamente su actitud. El rey está enfermo, y Shrek, junto con Fiona, están ocupándose temporalmente del reino. En ese momento la expresión de Encantador cambia, porque por primera vez en mucho tiempo aparece una oportunidad. Y cuando un personaje obsesionado con el poder encuentra una oportunidad, ya sabemos que las cosas no van a terminar bien. Mientras tanto, la historia nos lleva al castillo, donde vemos una situación completamente diferente.
Shrek está viviendo una de las experiencias más incómodas de toda su vida, ser una figura real. Y honestamente, si hay algo que siempre me gustó de esta película, es que entiende perfectamente quién es Shrek. Muchísimas secuelas cometen el error de cambiar a los personajes para adaptarlos a la nueva historia. Aquí hacen lo contrario. La historia se adapta a Shrek. Porque no importa cuántas aventuras haya vivido, no importa que esté casado con una princesa, no importa que sea famoso, en el fondo, sigue siendo el mismo ogro que solo quiere estar tranquilo en su pantano, y eso genera algunos de los momentos más divertidos de toda la película. Desde primera hora de la mañana, lo vemos completamente abrumado por responsabilidades absurdas. Donkey aparece haciendo ruido como siempre. El gato con botas también llega preparado para organizar el día. Y uno siente el agotamiento de Shrek incluso antes de que diga una sola palabra. Porque hay algo muy humano en esa sensación. Todos hemos tenido momentos donde queremos 5 minutos de paz, y el universo decide que precisamente ese día va a lanzarnos 20 problemas diferentes. Eso es exactamente lo que le está ocurriendo, y apenas sale a cumplir sus deberes reales, todo empieza a salir mal, pero mal de una forma espectacular, porque una cosa es ser un ogro, otra muy distinta es ser un diplomático. Y Shrek definitivamente no nació para la diplomacia. Cada tarea termina convirtiéndose en un desastre, cada ceremonia termina arruinada, cada intento de comportarse como un rey acaba demostrando por qué nunca quiso ese trabajo. Y sinceramente, mientras veía estas escenas otra vez, me di cuenta de algo. Gran parte de la comedia funciona porque Shrek no está intentando hacer las cosas mal. No es torpe por elección, está esforzándose, está intentando adaptarse, y precisamente por eso resulta gracioso cuando fracasa. Porque entendemos que quiere hacerlo bien, simplemente está completamente fuera de su elemento. Y si hay una frase que podría resumir esta etapa de la película, sería algo así como un ogro intentando sobrevivir en un mundo que espera que se comporte como un príncipe. Ese conflicto va creciendo poco a poco. Lo vemos incómodo con la ropa elegante, incómodo con las reglas, incómodo con los protocolos, incómodo con prácticamente todo, y cuanto más intenta encajar, más evidente se vuelve que no pertenece ahí. Lo interesante es que Fiona sí parece adaptarse mucho mejor, no porque sea perfecta, sino porque entiende ambas realidades. Ella conoce el mundo de los castillos y también conoce la vida del pantano. Por eso se convierte constantemente en el puente entre ambos mundos. Y esa dinámica entre ellos siempre me pareció uno de los puntos más fuertes de la saga. Porque Fiona jamás intenta convertir a Shrek en otra persona, simplemente intenta ayudarlo a navegar situaciones complicadas. Sin embargo, hay un tema que empieza a aparecer de manera sutil durante estos primeros minutos. Un tema que va a convertirse en el verdadero corazón emocional de la película, la paternidad. Y cada vez que Fiona intenta acercarse a ese asunto, Shrek reacciona como si alguien acabara de anunciar el fin del mundo. Lo cual, siendo sinceros, provoca algunos de los mejores momentos cómicos de esta primera parte de la historia. Porque detrás de las bromas existe un miedo genuino, un miedo que todavía no entendemos completamente, pero que pronto cambiará la vida de Shrek para siempre. Hay algo que siempre me ha parecido muy inteligente en Shrek III, y es que la película no tarda demasiado en dejar claro cuál será el verdadero problema de nuestro protagonista. Uno podría pensar que la historia va a girar alrededor del reino, de quién ocupará el trono o de la amenaza del príncipe encantador. Pero no. Todo eso es importante, sí, pero para Shrek hay una palabra que resulta mucho más aterradora que cualquier villano armado con una espada. Hijos. Y lo digo completamente en serio. Porque mientras Fiona intenta sacar el tema de una manera tranquila, como quien no quiere la cosa, Shrek entra en un estado de pánico que resulta tan exagerado como comprensible. Es uno de esos momentos donde la película utiliza el humor para esconder una emoción bastante real. Muchos espectadores que vieron esta película siendo niños probablemente se reían de la reacción de Shrek. Pero cuando la vuelves a ver siendo adulto,
entiendes que detrás de cada chiste hay una inseguridad enorme. Antes de que puedan profundizar en la conversación, ocurre algo inesperado. Un mensajero llega desesperado para informar que el rey está muriendo. Y aquí la película cambia completamente de tono durante unos minutos. Porque, aunque sigue habiendo bromas, también existe una sensación de despedida bastante extraña. El rey Harold siempre fue un personaje interesante dentro de la saga. No era perfecto. De hecho, durante gran parte de Shrek 2, se convirtió prácticamente en un antagonista. Pero también era un personaje que aprendió de sus errores. Y eso es algo que siempre valoro en una historia. No se trata de que un personaje nazca siendo bueno. Se trata de que sea capaz de cambiar. Cuando Shrek y Fiona llegan a verlo, Harold está en sus últimos momentos. Y aquí la película hace algo que me gusta mucho. Mezcla la emoción con el humor absurdo de una manera muy característica de la franquicia. El rey intenta decir sus últimas palabras, intenta dejar instrucciones, intenta despedirse, pero constantemente ocurren situaciones ridículas que rompen la solemnidad del momento. Y aún así, funciona. Porque la saga Shrek siempre ha sido así. Nunca intenta ser un drama puro. Siempre encuentra la forma de recordarte que estás viendo un cuento de hadas completamente loco. Finalmente, Harold le comunica a Shrek algo que cambia todo. Como heredero del reino, él debería convertirse en el próximo rey. Y la reacción de Shrek es exactamente la que cualquiera esperaría. Un rechazo inmediato. No lo piensa, no lo considera, ni siquiera lo analiza. Simplemente no quiere. Y sinceramente, puedo entenderlo. Imaginen pasar de vivir tranquilamente en un pantano a tener que gobernar un reino entero lleno de normas, reuniones, diplomáticos y responsabilidades. Yo también saldría corriendo. Lo curioso es que la negativa de Shrek no nace de la pereza. Eso sería demasiado simple. Nace de algo mucho más profundo. Él realmente cree que no encaja. Todavía existe una parte de él que sigue viéndose como el monstruo que todos rechazaban. Puede que ahora tenga amigos. Puede que esté casado con Fiona. Puede que la gente ya no huya aterrorizada al verlo. Pero las inseguridades antiguas siguen ahí. Y esa es una de las cosas más humanas del personaje. Las heridas emocionales no desaparecen de un día para otro. A veces permanecen durante años. Harold entonces menciona una alternativa. Existe otro heredero, un joven llamado Arturo. Y apenas escucha eso, Shrek parece recuperar la esperanza. Porque si hay otro candidato, entonces quizás pueda evitar convertirse en rey. Lo gracioso es que Harold tarda una eternidad en revelar el nombre. Incluso después de aparentemente morir varias veces, sigue despertando para completar la frase. Es uno de esos chistes absurdos que solo funcionan en el universo Shrek. Finalmente, el rey fallece de verdad, y aunque la escena mantiene el tono cómico característico de la saga, también marca el final de una etapa. El reino necesita un nuevo líder, y Shrek acaba de encontrar una posible salida. Mientras tanto, lejos del castillo, alguien más está reaccionando a las noticias, y ese alguien es el príncipe encantador. Ahora bien, aquí quiero comentar algo que siempre me llamó la atención. Encantador no es un villano tradicional, no inspira miedo, no es particularmente fuerte, no es un genio estratégico. Lo que lo mueve es el resentimiento, y eso lo hace bastante diferente, porque cuando descubre que existe una vacante en el poder, no ve una responsabilidad, ve una recompensa que cree que le pertenece. Desde su perspectiva, el reino siempre debió ser suyo. Por eso comienza a buscar aliados. Y honestamente, esta parte de la película contiene algunos de los momentos más divertidos para los fans de los cuentos clásicos, porque Encantador termina reuniéndose con un grupo de villanos que están tan frustrados como él. Todos ellos tienen algo en común, han perdido, y están cansados de perder. Me encanta esa idea, porque normalmente los cuentos terminan cuando el héroe gana. Nunca pensamos demasiado en lo que ocurre después con los villanos. ¿Qué hacen? ¿Dónde viven? ¿Cómo sobreviven? Shrek III decide responder esas preguntas de la manera más ridícula posible. Los reúne en una taberna llena de personajes derrotados. Y la verdad es que algunas de las conversaciones que tienen ahí
son bastante ingeniosas. Muchos sienten que quedaron atrapados en papeles que nunca eligieron. Otros simplemente están cansados de que los héroes siempre se lleven toda la gloria. Es una especie de sindicato de villanos frustrados. Y Encantador utiliza justamente ese sentimiento para convencerlos. Les promete algo que llevan años deseando, una oportunidad, una revancha, una posibilidad de cambiar la historia. Mientras tanto, Shrek ya está preparándose para partir en busca de Arturo. Y aquí empieza oficialmente la aventura principal de la película. Hay algo que siempre me ha gustado de las películas de viaje. Permiten que los personajes hablen, permiten que se conozcan, permiten que evolucionen. Y eso es exactamente lo que va a ocurrir aquí. Por supuesto, Shrek no viaja solo. Lo acompañan Donkey y el gato con botas. Y honestamente, la química entre estos tres personajes sigue siendo fantástica. Cada uno representa una energía completamente diferente. Donkey es caos puro, el gato es confianza exagerada, y Shrek es básicamente una persona intentando mantener la cordura, mientras los otros dos destruyen cualquier posibilidad de tranquilidad. La despedida antes de zarpar también tiene momentos bastante tiernos. Donkey se despide de su familia. El gato sigue comportándose como una celebridad, y Fiona intenta hablar con Shrek sobre algo importante. Pero justo cuando está a punto de decirlo, las circunstancias la interrumpen. Y aquí la película juega muy bien con la anticipación. Nosotros sabemos que algo viene. Shrek sabe que algo viene, pero todavía no sabemos exactamente qué. Una vez que el barco comienza a alejarse del puerto, Fiona finalmente consigue decirlo. Está embarazada. Y la reacción de Shrek es absolutamente perfecta. No porque sea heroica, no porque sea inspiradora, sino porque es completamente honesta. Entra en pánico. Pánico total, pánico nuclear, pánico de nivel apocalíptico. Y sinceramente, creo que la mayoría de las personas reaccionarían mejor ante una invasión extraterrestre que Shrek ante esa noticia. Lo primero que vemos en su rostro no es felicidad, no es emoción, no es orgullo, es terror, terror puro, porque todas sus inseguridades aparecen al mismo tiempo. De repente ya no está pensando en el reino, no está pensando en Arturo, no está pensando en Encantador, está pensando en una sola cosa. ¿Será capaz de ser un buen padre? Y ahí es donde la película realmente encuentra su corazón emocional, porque detrás del humor existe una pregunta muy seria. ¿Cómo educa a un hijo alguien que nunca tuvo un modelo positivo? Shrek creció siendo rechazado, pasó años aislado, fue tratado como un monstruo, y ahora tendrá que convertirse en ejemplo para alguien más. Es una responsabilidad enorme. Esa noche, mientras intentan descansar en el barco, vemos cómo esos miedos empiezan a manifestarse. Y aquí llegamos a una de mis secuencias favoritas de toda la película, la pesadilla de Shrek, porque es completamente absurda, pero también revela exactamente lo que pasa por su cabeza. Al principio parece un sueño agradable, regresa a su hogar, todo parece tranquilo, todo parece normal, pero poco a poco empiezan a aparecer bebés. Uno, luego otro, luego cientos, luego miles. Y la situación se vuelve tan ridícula que termina pareciendo una película de terror diseñada específicamente para futuros padres. Cada segundo del sueño aumenta el caos. Los bebés lloran, gritan, aparecen por todas partes, y Shrek pierde completamente el control. La exageración es tan extrema que resulta imposible no reírse. Pero detrás de la comedia hay algo bastante revelador. Shrek no tiene miedo de los niños, tiene miedo de fracasar, tiene miedo de no estar preparado, tiene miedo de convertirse en alguien incapaz de proteger a su familia. Y cuando finalmente despierta sobresaltado, queda claro que esos pensamientos no van a desaparecer fácilmente. De hecho, apenas están comenzando. Porque mientras el barco continúa avanzando hacia el lugar donde encontrarán a Arturo, Shrek está iniciando un viaje mucho más complicado. Un viaje que no tiene nada que ver con coronas ni castillos. Si hay algo que me gusta de esta parte de Shrek III, es que la película empieza a cambiar de ritmo de una forma bastante curiosa.
Hasta ahora, habíamos visto dos grandes problemas desarrollándose al mismo tiempo. Por un lado, Encantador estaba reuniendo a todos los villanos para tomar el reino. Por otro, Shrek estaba teniendo una crisis existencial cada vez que pensaba en la palabra padre. Pero ahora aparece una tercera pieza que termina siendo fundamental para toda la historia, Arturo. Y la verdad, la primera vez que vi la película, esperaba que Arturo fuera el típico personaje perfecto. Ya saben, el joven destinado a gobernar, valiente, inteligente, admirado por todos y con cara de protagonista de cuento clásico. Pero no, la película hace exactamente lo contrario. Y eso me parece una decisión bastante inteligente. Cuando Shrek, Donkey y el gato finalmente llegan al lugar donde creen que encontrarán al futuro rey, descubren algo que parece más una escuela secundaria moderna que un reino medieval. Este es uno de esos momentos donde DreamWorks vuelve a demostrar que nunca tuvo miedo de mezclar cuentos de hadas con referencias contemporáneas. Porque lo que vemos no se parece en nada a la educación de un príncipe tradicional. Parece un instituto lleno de adolescentes intentando sobrevivir a la jungla social que representa cualquier escuela. Y sinceramente, cualquiera que haya pasado por una etapa escolar complicada puede sentirse identificado con lo que ocurre aquí. Cuando nuestros protagonistas preguntan por Arturo, dos estudiantes señalan inmediatamente a un chico popular que está participando en una especie de competencia ecuestre. Todo parece indicar que ese debe ser el elegido. Tiene presencia, tiene confianza, tiene aspecto de héroe, tiene exactamente la apariencia que uno esperaría de un futuro rey. Pero claro, esto es Shrek, y Shrek disfruta destruyendo expectativas. Así que resulta que ese chico no es Arturo. Arturo es el muchacho que acaba de ser ignorado por todos, el que está siendo humillado, el que nadie respeta, el que constantemente termina convertido en el blanco de las bromas. Y aquí es donde la película me gana bastante, porque en lugar de presentar al futuro rey como alguien extraordinario, lo presenta como alguien inseguro, alguien que no encaja, alguien que siente que no pertenece. ¿Les suena familiar? Porque básicamente estamos viendo una versión diferente de los problemas que siempre acompañaron a Shrek, solo que ahora aparecen en otro personaje. Arturo intenta escapar inmediatamente cuando escucha que lo están buscando, y honestamente tampoco lo culpo. Imaginen estar teniendo un día horrible y que de repente aparezca un ogro gigante diciendo que deben convertirse en rey. Yo también saldría corriendo. Después de perseguirlo por la escuela, Shrek finalmente logra alcanzarlo durante una asamblea estudiantil. Y la forma en que encuentra a Arturo es brutalmente divertida. El pobre chico está colgando de una canasta de baloncesto después de haber sido víctima de una broma pesada. No hay dignidad, no hay gloria, no hay presentación épica. Simplemente está ahí, avergonzado delante de todos. Y es justo en ese momento cuando Shrek anuncia que él es el heredero al trono. Imaginen la situación. Pasar de ser el perdedor oficial de la escuela a descubrir que podrías gobernar un reino entero. Es el tipo de noticia que parece una broma, y de hecho, nadie la cree al principio, ni los estudiantes, ni los profesores, ni siquiera Arturo. Pero poco a poco la realidad empieza a asentarse. Y aquí vemos algo interesante. Por primera vez en mucho tiempo, Arturo recibe atención positiva. La gente empieza a mirarlo de otra manera, empiezan a respetarlo, empiezan a tratarlo diferente. Y aunque intenta actuar con seguridad, se nota que no sabe cómo manejar la situación, porque nunca estuvo acostumbrado a sentirse importante. Mientras tanto, la película corta de nuevo hacia muy lejano, y aquí es donde las cosas empiezan a ponerse realmente peligrosas, porque Encantador ya no está reuniendo aliados, ahora está actuando. Y honestamente, me gusta bastante cómo construyen esta parte, porque aunque Encantador no sea el villano más aterrador del mundo, el ataque al castillo sí logra transmitir sensación de amenaza. Fiona está celebrando una reunión con otras princesas. Y aquí tenemos una de esas escenas donde la película se burla de los clichés clásicos de Disney. Todas las princesas llegan con regalos absurdos, consejos exagerados y comportamientos que parecen sacados directamente de los cuentos tradicionales. Es una reunión que comienza de manera tranquila,
pero dura exactamente lo que tarda Encantador en aparecer, y cuando aparece, llega acompañado por un ejército completo de villanos. Ahora bien, algo que siempre me hizo gracia es que estos villanos no parecen particularmente organizados. No transmiten la sensación de una fuerza militar impecable. Parecen más bien un grupo de empleados enfadados que finalmente decidieron protestar. Y justamente por eso resultan divertidos. Aún así, consiguen tomar el castillo, y lo hacen bastante rápido. El caos se apodera del reino, los guardias son superados, los habitantes entran en pánico, y Fiona, junto con las demás princesas, se ven obligadas a huir. Aquí hay un detalle que siempre me ha gustado. Durante años, muchas películas de cuentos presentaron a las princesas como personajes pasivos, personajes que simplemente esperaban ser rescatados. Shrek lleva años burlándose de esa idea, y esta película continúa haciéndolo, porque Fiona no se queda sentada esperando ayuda, intenta organizar una defensa, intenta proteger a los demás, intenta encontrar una salida. Claro que las cosas no salen exactamente como esperaba, pero al menos actúa. Mientras tanto, Pinocchio protagoniza uno de los momentos más divertidos de toda la película. Cuando Encantador le pregunta dónde está Shrek, Pinocchio intenta evitar mentir, y cualquiera que conozca al personaje sabe perfectamente por qué eso representa un problema. Lo que sigue es una explicación tan absurda, tan enredada y tan llena de dobles negaciones que termina convirtiéndose en un espectáculo cómico por sí solo. Es uno de esos chistes que funcionan mejor cuanto más lo analizas, porque técnicamente intenta decir la verdad, pero lo hace de la forma más inútil posible. Finalmente, Encantador descubre que Shrek está buscando a Arturo, y a partir de ese momento queda claro cuál es su objetivo. Quiere eliminar cualquier amenaza a sus planes. Mientras todo esto ocurre, Shrek continúa navegando con Arturo. Y aquí empieza una de las dinámicas más importantes de la película, porque Arturo inicialmente se siente emocionado por la idea de convertirse en rey. Empieza a imaginar fama, popularidad, respeto, admiración, básicamente todo aquello que nunca tuvo en la escuela. Pero entonces Donkey y el gato empiezan a mencionar pequeños detalles, como que los reyes suelen ser objetivos constantes de conspiraciones, que pueden ser traicionados, que pueden ser asesinados, que muchas veces viven bajo presión permanente. Y de repente la corona ya no parece tan atractiva. Es increíble cómo cambia su actitud. Hace apenas unos minutos soñaba con gobernar, ahora parece querer escapar. Y aquí es donde la película vuelve a tocar uno de sus temas principales, la diferencia entre la fantasía y la realidad. Porque ser rey suena maravilloso, hasta que entiendes todo lo que implica. Ser padre suena hermoso, hasta que piensas en las responsabilidades. Ser héroe parece emocionante, hasta que debes tomar decisiones difíciles. La película constantemente enfrenta a sus personajes con esa realidad, y ninguno de ellos sabe muy bien cómo manejarla. La situación empeora cuando Arturo intenta escapar de su destino. Durante una discusión con Shrek, termina provocando un accidente que destruye el timón del barco. Y lo que sigue es un desastre absoluto. La embarcación pierde el control, todos entran en pánico y terminan naufragando. Ahora bien, aquí quiero decir algo. Siempre me ha parecido curioso cómo las películas de aventuras convierten los naufragios en simples inconvenientes temporales, porque en la vida real sería una experiencia traumática. Pero aquí prácticamente sirve como excusa para iniciar la siguiente etapa del viaje. Cuando finalmente llegan a tierra firme, vemos a nuestros protagonistas completamente empapados y agotados, y las tensiones entre Shrek y Arturo alcanzan su punto más alto. Ambos están frustrados, ambos están confundidos, y ambos están proyectando sus propios miedos sobre el otro. Shrek insiste en que Arturo debe convertirse en rey. Arturo insiste en que no está preparado. Lo interesante es que ninguno escucha realmente al otro, simplemente discuten. Y creo que cualquiera que haya tenido una conversación difícil puede reconocer ese problema. A veces estamos tan ocupados defendiendo nuestra posición
que olvidamos entender la del otro. Por suerte, Donkey interviene, y aunque normalmente es el personaje más caótico del grupo, aquí ofrece un consejo bastante sensato. Le sugiere a Shrek que deje de presionar tanto, que intente conectar con Arturo, que hable con él como persona, no como futuro rey. Y esa recomendación termina siendo más importante de lo que parece, porque muy pronto ambos personajes descubrirán que tienen mucho más en común de lo que imaginan, muchísimo más. Y ese descubrimiento cambiará por completo el rumbo de la aventura. Hay un momento en toda buena película de aventuras donde la historia deja de avanzar físicamente y empieza a avanzar emocionalmente. Ya saben a qué me refiero. Los personajes dejan de correr, pelear o escapar durante unos minutos y simplemente hablan. Y muchas veces, esos momentos terminan siendo mucho más importantes que cualquier batalla. Para mí, Shrek III entra justamente en esa fase cuando nuestros protagonistas llegan a la cabaña de Merlín. Y honestamente, cada vez que vuelvo a ver esta parte, me doy cuenta de que está bastante infravalorada. Porque aquí la película empieza a construir algo que será fundamental para el crecimiento de Shrek y Arturo. Después del naufragio y de todas las discusiones que tuvieron, ambos llegan agotados a un lugar que parece salido de una mezcla entre cuento mágico y pesadilla de un jardinero. Y es ahí donde aparece Merlín. Ahora bien, si ustedes esperaban al típico mago sabio, elegante y todopoderoso que suele aparecer en las historias del rey Arturo, olvídenlo completamente. Porque este Merlín está más cerca de un profesor retirado que perdió la paciencia con el mundo. Y eso me encanta. DreamWorks tiene una habilidad especial para tomar personajes legendarios y convertirlos en versiones completamente inesperadas. Lo hicieron con las princesas, lo hicieron con los villanos, y ahora lo hacen con Merlín. Cuando aparece por primera vez, parece más preocupado por sus plantas que por cualquier asunto relacionado con la magia. Y sinceramente, después de escuchar a Donkey durante más de 5 minutos seguidos, yo también me preocuparía más por las plantas. Lo divertido es que Arturo lo reconoce inmediatamente. Resulta que Merlín había sido uno de sus profesores, y aquí empezamos a entender algo importante sobre el pasado de Arturo, porque la relación entre ambos deja claro que Arturo nunca fue considerado alguien especial. Nunca fue tratado como un futuro rey. Nunca fue visto como alguien destinado a la grandeza. Simplemente era un estudiante más, y probablemente ni siquiera uno de los más populares. Mientras tanto, Shrek sigue obsesionado con llegar al reino lo antes posible. Quiere resolver el asunto de la corona, quiere volver con Fiona, quiere escapar de cualquier responsabilidad adicional, y sobre todo, quiere dejar de pensar en los bebés, aunque por supuesto, eso resulta imposible. Porque la película encuentra constantemente formas de recordarle lo que viene. Y aquí quiero detenerme un segundo para comentar algo. Uno de los mayores aciertos de Shrek III es que no presenta el miedo a la paternidad como algo ridículo. Sí, hace bromas. Sí, exagera situaciones. Sí, utiliza pesadillas absurdas. Pero nunca se burla del sentimiento en sí. Lo que asusta a Shrek no son los niños, es la responsabilidad. Es el miedo a fallar. Y creo que muchas personas pueden identificarse con eso, incluso si nunca han tenido hijos. Porque todos hemos enfrentado situaciones donde sentimos que quizá no estamos preparados. Un nuevo trabajo, una nueva relación, una mudanza. Cualquier cambio importante puede generar exactamente esa sensación. La sensación de que todos esperan que sepas qué hacer mientras tú sigues intentando entender qué está pasando. Y Shrek está atrapado en ese estado mental durante prácticamente toda la película. Esa noche, alrededor de una fogata, ocurre una de las escenas más importantes de toda la historia. Y curiosamente, no incluye explosiones, ni persecuciones, ni combates, simplemente incluye una conversación. Merlín les pide que observen el humo y describan lo que ven. Parece una actividad sencilla, pero termina revelando muchísimo sobre cada personaje. Donkey ve comida, lo cual, siendo Donkey, no sorprende absolutamente a nadie. Shrek ve un carrito de bebé, y aquí ya queda clarísimo que su cerebro está completamente dominado por la ansiedad. No importa dónde mire,
no importa lo que haga, siempre termina pensando en lo mismo. Pero la visión de Arturo es la más interesante, porque ve un pájaro joven abandonado por su padre, y cuando describe la escena, la imagen resulta bastante triste. El padre se marcha, el pequeño queda solo, y finalmente cae. Es un momento breve, pero dice muchísimo, porque de repente entendemos que Arturo no solo tiene miedo de convertirse en rey, también carga con heridas emocionales bastante profundas. Descubrimos que fue abandonado, que creció sintiéndose rechazado, que nunca tuvo realmente una figura paterna estable, y aquí es donde la película encuentra el vínculo perfecto entre él y Shrek, porque aunque sus historias son diferentes, ambos saben lo que significa sentirse solos. Ambos saben lo que significa creer que no encajan. Ambos saben lo que significa crecer sin el apoyo adecuado. Y cuando finalmente se sientan a hablar de verdad, sin discusiones ni sarcasmos, ocurre algo bastante bonito. Shrek empieza a abrirse. Algo que, seamos sinceros, no sucede muy a menudo. Durante años construyó una imagen de ogro duro, gruñón e independiente. Pero aquí vemos una versión más vulnerable. Le cuenta a Arturo que su propia experiencia familiar tampoco fue precisamente ideal. Y cuando menciona que su padre intentó comérselo, la película convierte un trauma potencialmente horrible en uno de los chistes más absurdos de toda la conversación. Pero detrás de la broma existe una verdad importante. Shrek tampoco tuvo un modelo positivo. Tampoco tuvo alguien que le enseñara cómo ser un buen padre. Y precisamente por eso tiene tanto miedo. Porque cree que podría repetir errores. Es una preocupación muy humana. De hecho, probablemente sea una de las preocupaciones más humanas que existen. Muchísimas personas temen convertirse en versiones de aquello que les hizo daño. Y aunque la película nunca profundiza demasiado en ese aspecto, sí lo utiliza como motor emocional para el personaje. La conversación continúa, y poco a poco Arturo empieza a ver a Shrek de otra manera, ya no como un ogro que intenta obligarlo a gobernar, sino como alguien que también está perdido, alguien que también está improvisando, alguien que tampoco tiene todas las respuestas. Y me gusta mucho eso, porque una de las ideas centrales de la película es que nadie está completamente preparado, ni los reyes, ni los padres, ni los héroes. Todos improvisan un poco, todos aprenden sobre la marcha, todos cometen errores. Esa conversación termina fortaleciendo enormemente la relación entre ambos. Por primera vez, dejan de comportarse como extraños obligados a viajar juntos. Empiezan a comportarse como amigos. Y justo cuando parece que las cosas finalmente mejoran, la película vuelve a llevarnos al reino. Y aquí encontramos a Fiona. Ahora bien, quiero decir algo que quizá no todos compartan. Creo que Fiona está bastante infravalorada dentro de la saga. Muchas veces cuando la gente habla de Shrek, menciona al propio Shrek, a Donkey o al gato, pero Fiona suele quedar en segundo plano. Y sin embargo, siempre ha sido uno de los personajes más consistentes de toda la franquicia. En esta película vuelve a demostrarlo, porque mientras Shrek intenta encontrar una solución, ella también está enfrentando problemas enormes. Ella está embarazada. Su reino ha sido tomado por villanos. Está prisionera. Y aún así, sigue intentando mantener la calma. Junto a las demás princesas, busca una manera de escapar. Y aquí aparece otra de las cosas que más me gustan de Shrek III. La forma en que se ríe de los estereotipos clásicos. Porque inicialmente, algunas de las princesas siguen comportándose como personajes tradicionales. Esperan ayuda, esperan rescates, esperan que alguien más resuelva el problema. Pero Fiona no comparte esa mentalidad, y poco a poco empieza a empujarlas hacia una actitud más activa. Mientras tanto, también descubrimos algo que me sorprendió bastante la primera vez que vi la película. Rapunzel no está realmente de su lado, y la traición funciona porque la película nunca le dedica demasiado tiempo antes de revelarla. Simplemente ocurre, y de repente las protagonistas quedan atrapadas. Ahora Encantador tiene el control absoluto del reino, tiene prisioneros, tiene aliados, tiene un plan. Y lo peor de todo es que Shrek todavía no sabe nada de esto.
Sigue creyendo que dispone de tiempo, sigue creyendo que puede resolver todo con calma. Pero nosotros, como espectadores, sabemos que el reloj está corriendo. Y esa sensación empieza a generar tensión, porque aunque la película mantenga su tono cómico, ya resulta evidente que la situación es cada vez más peligrosa. Lo interesante es que todos los personajes están enfrentando exactamente el mismo problema desde ángulos diferentes. Arturo duda de sí mismo. Shrek duda de sí mismo. Fiona debe mantenerse fuerte incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. Y Encantador, curiosamente, también actúa movido por sus propias inseguridades. Porque cuanto más observamos al villano, más evidente resulta que su obsesión con el trono nace de una necesidad desesperada de validación. Necesita demostrar que merece algo, necesita demostrar que tiene valor, necesita demostrar que no es un fracaso. Y aunque eso no lo convierte en una buena persona, sí lo convierte en un personaje más interesante. Porque todos, héroes y villanos, están luchando contra alguna versión del mismo miedo. El miedo de no ser suficientes. Y muy pronto ese miedo será puesto a prueba de formas que ninguno de ellos imagina. Hay algo que siempre me llama la atención cuando vuelvo a ver Shrek III, y es que mucha gente recuerda la película principalmente por los chistes, pero a medida que avanza la historia, se vuelve cada vez más evidente que el tema central no es la comedia. La comedia es simplemente el vehículo. Lo que realmente está explorando la película es la identidad. La pregunta constante de quién eres cuando nadie te está diciendo quién deberías ser. Y curiosamente, el personaje que mejor representa ese conflicto en esta parte de la historia no es Shrek, es Arturo. Después de aquella conversación alrededor de la fogata, algo empieza a cambiar entre él y Shrek. No ocurre de forma instantánea. No hay una escena mágica donde de repente se convierten en mejores amigos. Y eso me gusta. La evolución se siente gradual. Arturo sigue teniendo dudas. Shrek sigue siendo terco. Pero ahora existe algo que antes no estaba presente: confianza. Y cuando una historia consigue construir confianza entre dos personajes de forma natural, las escenas posteriores suelen funcionar mucho mejor. Mientras continúan el viaje, Arturo ya no parece tan obsesionado con escapar. Sigue asustado por la idea de convertirse en rey, pero empieza a escuchar con más atención. Empieza a observar a Shrek de otra manera. Y aquí ocurre algo interesante. Durante toda la película, Shrek está convencido de que Arturo debe ser rey porque él no sirve para ese papel. Pero cuanto más conocemos a Arturo, más evidente resulta que tampoco se siente preparado. Los dos están intentando entregarle la responsabilidad al otro. Es casi cómico. Imaginen a dos personas sosteniendo una bomba y discutiendo cuál de los dos debe quedarse con ella. Esa es básicamente la dinámica. Mientras tanto, en muy lejano, Encantador continúa consolidando su poder. Y honestamente, esta parte me parece bastante divertida porque muestra algo que muchas películas ignoran. Gobernar no es tan sencillo como sentarse en un trono. Encantador pasó años soñando con convertirse en rey, pero una vez que consigue acercarse al poder, descubre que dirigir una situación real es mucho más complicado de lo que imaginaba. Porque una cosa es protagonizar una fantasía en tu cabeza, otra muy distinta es controlar a un ejército de villanos con personalidades completamente incompatibles. Y aquí es donde la película sigue explotando uno de sus mejores recursos: los cuentos de hadas reinterpretados. Cada villano tiene sus propias frustraciones, cada uno tiene sus propios sueños, y cuanto más tiempo pasan juntos, más evidente se vuelve que no son precisamente una máquina perfectamente coordinada. Lo curioso es que Arturo y los villanos tienen algo en común. Ambos han sido definidos por etiquetas. A Arturo lo llaman perdedor, a los villanos los llaman monstruos, y ninguno parece particularmente feliz con ese papel. La película todavía no desarrolla por completo esa idea, pero empieza a sembrar las semillas. Y cuando una historia planta una idea de forma sutil antes de desarrollarla más adelante, normalmente significa que está haciendo bien su trabajo. Por otro lado, Fiona y las demás princesas siguen buscando una forma de escapar. Y aquí quiero hablar un poco de un detalle que siempre me resultó interesante.
Cuando era niño, muchas de estas escenas me parecían simplemente divertidas. Ahora las veo de forma diferente, porque la película está criticando ciertos clichés de los cuentos clásicos sin necesidad de hacer discursos largos. Las princesas inicialmente representan estereotipos muy específicos. La princesa que canta para llamar animales, la princesa que espera ayuda, la princesa elegante y refinada. Pero cuando la situación se vuelve realmente peligrosa, esos comportamientos dejan de ser útiles, y poco a poco deben adaptarse, deben actuar, deben tomar decisiones, deben defenderse. Es una evolución pequeña, pero funciona, porque se siente coherente dentro del tono de la película. Mientras todo esto ocurre, volvemos con Shrek, Arturo, Donkey y el gato. Y aquí aparece uno de mis personajes favoritos de toda esta entrega, Merlín. No porque sea particularmente poderoso, no porque robe escenas constantemente, sino porque tiene la energía de alguien que simplemente está cansado. Y sinceramente, cada vez que lo veo pienso que representa perfectamente a cualquier profesor después de 20 años trabajando con adolescentes. Está agotado, confundido, ligeramente frustrado con la existencia, y aún así termina ayudando. Cuando finalmente se enteran de que Fiona está en peligro, queda claro que ya no hay tiempo para seguir viajando lentamente. Necesitan regresar cuanto antes, y eso significa recurrir a la magia. Ahora bien, si algo hemos aprendido en la saga Shrek, es que la magia rara vez funciona de manera normal. Siempre ocurre algo extraño. Siempre existe algún efecto secundario ridículo, y esta vez no es la excepción. Merlín acepta transportarlos de vuelta utilizando un hechizo, pero antes advierte que podrían producirse algunas consecuencias inesperadas. Esa frase por sí sola ya debería preocupar a cualquiera, porque cuando un mago admite que algo podría salir mal, normalmente significa que va a salir terriblemente mal. Y efectivamente, sale terriblemente mal. La secuencia es rápida, absurda y muy divertida. Rayos, luces, energía mágica, todo parece funcionar, hasta que descubrimos el resultado. Donkey y el gato han intercambiado cuerpos, y honestamente, esta sigue siendo una de las ideas más graciosas de toda la película, porque aprovecha perfectamente las personalidades opuestas de ambos personajes. El gato, que normalmente se comporta con elegancia y confianza, queda atrapado en el cuerpo de Donkey, mientras que Donkey termina dentro del cuerpo pequeño y ágil del gato, y ninguno sabe cómo manejar la situación. Lo mejor es que durante unos segundos parecen más preocupados por eso que por el reino en peligro, lo cual resulta completamente creíble. Si yo despertara en el cuerpo de otra persona, probablemente también tardaría un rato en concentrarme en los problemas importantes. Sin embargo, tras el caos inicial, todos empiezan a correr hacia muy lejano. Y aquí la película entra en una nueva fase, porque ya no se trata de encontrar a Arturo, ya no se trata de convencerlo, ahora se trata de salvar el reino. Cuando finalmente llegan, encuentran una situación bastante peor de lo que imaginaban. Las calles están controladas por los villanos, el ambiente es sombrío, y el reino parece una versión completamente distorsionada de sí mismo. Siempre me gustó ese contraste, porque muy lejano, normalmente se presenta como un lugar colorido, exagerado y alegre. Verlo bajo el control de Encantador genera una sensación extraña, como si alguien hubiera tomado un cuento de hadas y lo hubiera dejado sin energía. Es entonces cuando encuentran a Pinocho. Y aquí tenemos otra serie de momentos cómicos bastante buenos. Pinocho está trabajando prácticamente como una atracción pública, humillado, explotado, y aún así sigue intentando ayudar. Es él quien les explica lo que realmente está ocurriendo. Encantador no solo tomó el reino, también tiene un plan específico para Shrek, y ese plan involucra un espectáculo teatral. Ahora bien, esto me parece brillante, porque es exactamente el tipo de venganza que Encantador elegiría. No quiere simplemente derrotar a Shrek, quiere hacerlo delante de una audiencia, quiere convertirlo en una representación, quiere recuperar el protagonismo que siente que le robaron. Y eso encaja perfectamente con su personalidad. Todo en Encantador gira alrededor de la atención. Necesita público,
necesita aplausos, necesita reconocimiento. Por eso incluso sus planes malvados parecen producciones teatrales. Mientras intentan encontrar una forma de infiltrarse, aparece otro detalle interesante. Arturo empieza a tomar iniciativa. Y este es uno de los cambios más importantes del personaje, porque al principio de la película apenas podía defenderse de las burlas en la escuela. Ahora empieza a actuar, empieza a pensar, empieza a tomar decisiones bajo presión. No se ha convertido en un héroe de repente, pero está creciendo, y eso es justamente lo que una buena historia de madurez debería mostrar. Pequeños avances, pequeñas victorias, pequeños momentos donde el personaje empieza a convertirse en alguien diferente. Gracias a una improvisación bastante ingeniosa, consiguen infiltrarse en el castillo, y por primera vez en mucho tiempo, Shrek se acerca a Encantador. Lo interesante es que ambos personajes llegan a este encuentro en momentos muy diferentes emocionalmente. Encantador está obsesionado con demostrar que merece el poder. Shrek simplemente quiere rescatar a su familia. Y esa diferencia resulta fundamental, porque mientras uno actúa movido por el ego, el otro actúa movido por el afecto. Pero justo cuando parece que las cosas podrían resolverse rápidamente, ocurre algo que cambia completamente la situación. Un momento que, en mi opinión, representa uno de los errores más dolorosos que comete Shrek durante toda la película. Un error que nace de una buena intención, pero que termina provocando exactamente el efecto contrario. Y ese error afectará profundamente a Arturo, justo cuando más necesitaba confiar en él. Portarse como un rey acaba demostrando por qué nunca quiso ese trabajo. Y sinceramente, mientras veía estas escenas otra vez, me di cuenta de algo. Gran parte de la comedia funciona porque Shrek no está intentando hacer las cosas mal. No es torpe por elección, está esforzándose, está intentando adaptarse, y precisamente por eso resulta gracioso cuando fracasa. Porque entendemos que quiere hacerlo bien, simplemente está completamente fuera de su elemento. Y si hay una frase que podría resumir esta etapa de la película, sería algo así como un ogro intentando sobrevivir en un mundo que espera que se comporte como un príncipe. Ese conflicto va creciendo poco a poco. Lo vemos incómodo con la ropa elegante, incómodo con las reglas, incómodo con los protocolos, incómodo con prácticamente todo. Y cuanto más intenta encajar, más evidente se vuelve que no pertenece ahí. Lo interesante es que Fiona sí parece adaptarse mucho mejor, no porque sea perfecta, sino porque entiende ambas realidades. Ella conoce el mundo de los castillos y también conoce la vida del pantano. Por eso se convierte constantemente en el puente entre ambos mundos. Y esa dinámica entre ellos siempre me pareció uno de los puntos más fuertes de la saga. Porque Fiona jamás intenta convertir a Shrek en otra persona, simplemente intenta ayudarlo a navegar situaciones complicadas. Sin embargo, hay un tema que empieza a aparecer de manera sutil durante estos primeros minutos. Un tema que va a convertirse en el verdadero corazón emocional de la película, la paternidad. Y cada vez que Fiona intenta acercarse a ese asunto, Shrek reacciona como si alguien acabara de anunciar el fin del mundo, lo cual, siendo sinceros, provoca algunos de los mejores momentos cómicos de esta primera parte de la historia. Porque detrás de las bromas existe un miedo genuino, un miedo que todavía no entendemos completamente, pero que pronto cambiará la vida de Shrek para siempre. Hay algo que siempre me ha parecido muy inteligente en Shrek III, y es que la película no tarda demasiado en dejar claro cuál será el verdadero problema de nuestro protagonista. Uno podría pensar que la historia va a girar alrededor del reino, de quién ocupará el trono o de la amenaza del príncipe encantador. Pero no, todo eso es importante, sí, pero para Shrek hay una palabra que resulta mucho más aterradora que cualquier villano armado con una espada. Hijos. Y lo digo completamente en serio.
porque mientras Fiona intenta sacar el tema de una manera tranquila, como quien no quiere la cosa, Shrek entra en un estado de pánico que resulta tan exagerado como comprensible. Es uno de esos momentos donde la película utiliza el humor para esconder una emoción bastante real. Muchos espectadores que vieron esta película siendo niños probablemente se reían de la reacción de Shrek, pero cuando la vuelves a ver siendo adulto, entiendes que detrás de cada chiste hay una inseguridad enorme. Antes de que puedan profundizar en la conversación, ocurre algo inesperado. Un mensajero llega desesperado para informar que el rey está muriendo. Y aquí la película cambia completamente de tono durante unos minutos. Porque, aunque sigue habiendo bromas, también existe una sensación de despedida bastante extraña. El rey Harold siempre fue un personaje interesante dentro de la saga. No era perfecto. De hecho, durante gran parte de Shrek 2, se convirtió prácticamente en un antagonista. Pero también era un personaje que aprendió de sus errores. Y eso es algo que siempre valoro en una historia. No se trata de que un personaje nazca siendo bueno. Se trata de que sea capaz de cambiar. Cuando Shrek y Fiona llegan a verlo, Harold está en sus últimos momentos. Y aquí la película hace algo que me gusta mucho. Mezcla la emoción con el humor absurdo de una manera muy característica de la franquicia. El rey intenta decir sus últimas palabras, intenta dejar instrucciones, intenta despedirse, pero constantemente ocurren situaciones ridículas que rompen la solemnidad del momento. Y aún así, funciona. Porque la saga Shrek siempre ha sido así. Nunca intenta ser un drama puro. Siempre encuentra la forma de recordarte que estás viendo un cuento de hadas completamente loco. Finalmente, Harold le comunica a Shrek algo que cambia todo. Como heredero del reino, él debería convertirse en el próximo rey. Y la reacción de Shrek es exactamente la que cualquiera esperaría. Un rechazo inmediato. No lo piensa, no lo considera, ni siquiera lo analiza. Simplemente no quiere. Y sinceramente, puedo entenderlo. Imaginen pasar de vivir tranquilamente en un pantano a tener que gobernar un reino entero lleno de normas, reuniones, diplomáticos y responsabilidades. Yo también saldría corriendo. Lo curioso es que la negativa de Shrek no nace de la pereza. Eso sería demasiado simple. Nace de algo mucho más profundo. Él realmente cree que no encaja. Todavía existe una parte de él que sigue viéndose como el monstruo que todos rechazaban. Puede que ahora tenga amigos. Puede que esté casado con Fiona. Puede que la gente ya no huya aterrorizada al verlo. Pero las inseguridades antiguas siguen ahí. Y esa es una de las cosas más humanas del personaje. Las heridas emocionales no desaparecen de un día para otro. A veces permanecen durante años. Harold entonces menciona una alternativa. Existe otro heredero, un joven llamado Arturo. Y apenas escucha eso, Shrek parece recuperar la esperanza. Porque si hay otro candidato, entonces quizás pueda evitar convertirse en rey. Lo gracioso es que Harold tarda una eternidad en revelar el nombre. Incluso después de aparentemente morir varias veces, sigue despertando para completar la frase. Es uno de esos chistes absurdos que solo funcionan en el universo Shrek. Finalmente, el rey fallece de verdad, y aunque la escena mantiene el tono cómico característico de la saga, también marca el final de una etapa. El reino necesita un nuevo líder, y Shrek acaba de encontrar una posible salida. Mientras tanto, lejos del castillo, alguien más está reaccionando a las noticias, y ese alguien es el príncipe encantador. Ahora bien, aquí quiero comentar algo que siempre me llamó la atención. Encantador no es un villano tradicional, no inspira miedo, no es particularmente fuerte, no es un genio estratégico. Lo que lo mueve es el resentimiento. Y eso lo hace bastante diferente, porque cuando descubre que existe una vacante en el poder,
no ve una responsabilidad, ve una recompensa que cree que le pertenece. Desde su perspectiva, el reino siempre debió ser suyo. Por eso comienza a buscar aliados. Y honestamente, esta parte de la película contiene algunos de los momentos más divertidos para los fans de los cuentos clásicos, porque Encantador termina reuniéndose con un grupo de villanos que están tan frustrados como él. Todos ellos tienen algo en común: han perdido, y están cansados de perder. Me encanta esa idea, porque normalmente los cuentos terminan cuando el héroe gana. Nunca pensamos demasiado en lo que ocurre después con los villanos. ¿Qué hacen? ¿Dónde viven? ¿Cómo sobreviven? Shrek III decide responder esas preguntas de la manera más ridícula posible. Los reúne en una taberna llena de personajes derrotados. Y la verdad es que algunas de las conversaciones que tienen ahí son bastante ingeniosas. Muchos sienten que quedaron atrapados en papeles que nunca eligieron. Otros simplemente están cansados de que los héroes siempre se lleven toda la gloria. Es una especie de sindicato de villanos frustrados, y Encantador utiliza justamente ese sentimiento para convencerlos. Les promete algo que llevan años deseando: una oportunidad, una revancha, una posibilidad de cambiar la historia. Mientras tanto, Shrek ya está preparándose para partir en busca de Arturo, y aquí empieza oficialmente la aventura principal de la película. Hay algo que siempre me ha gustado de las películas de viaje: permiten que los personajes hablen, permiten que se conozcan, permiten que evolucionen, y eso es exactamente lo que va a ocurrir aquí. Por supuesto, Shrek no viaja solo. Lo acompañan Donkey y el gato con botas. Y honestamente, la química entre estos tres personajes sigue siendo fantástica. Cada uno representa una energía completamente diferente. Donkey es caos puro, el gato es confianza exagerada, y Shrek es básicamente una persona intentando mantener la cordura, mientras los otros dos destruyen cualquier posibilidad de tranquilidad. La despedida antes de zarpar también tiene momentos bastante tiernos. Donkey se despide de su familia. El gato sigue comportándose como una celebridad, y Fiona intenta hablar con Shrek sobre algo importante. Pero justo cuando está a punto de decirlo, las circunstancias la interrumpen. Y aquí la película juega muy bien con la anticipación. Nosotros sabemos que algo viene. Shrek sabe que algo viene, pero todavía no sabemos exactamente qué. Una vez que el barco comienza a alejarse del puerto, Fiona finalmente consigue decirlo: está embarazada. Y la reacción de Shrek es absolutamente perfecta. No porque sea heroica, no porque sea inspiradora, sino porque es completamente honesta. Entra en pánico. Pánico total, pánico nuclear, pánico de nivel apocalíptico. Y sinceramente, creo que la mayoría de las personas reaccionarían mejor ante una invasión extraterrestre que Shrek ante esa noticia. Lo primero que vemos en su rostro no es felicidad, no es emoción, no es orgullo, es terror, terror puro, porque todas sus inseguridades aparecen al mismo tiempo. De repente ya no está pensando en el reino, no está pensando en Arturo, no está pensando en Encantador, está pensando en una sola cosa: ¿será capaz de ser un buen padre? Y ahí es donde la película realmente encuentra su corazón emocional, porque detrás del humor existe una pregunta muy seria: ¿cómo educa a un hijo alguien que nunca tuvo un modelo positivo? Shrek creció siendo rechazado, pasó años aislado, fue tratado como un monstruo, y ahora tendrá que convertirse en ejemplo para alguien más. Es una responsabilidad enorme. Esa noche, mientras intentan descansar en el barco, vemos cómo esos miedos empiezan a manifestarse. Y aquí llegamos a una de mis secuencias favoritas de toda la película: la pesadilla de Shrek, porque es completamente absurda, pero también revela exactamente lo que pasa por su cabeza.
Al principio parece un sueño agradable. Regresa a su hogar. Todo parece tranquilo. Todo parece normal. Pero poco a poco empiezan a aparecer bebés. Uno, luego otro, luego cientos, luego miles. Y la situación se vuelve tan ridícula que termina pareciendo una película de terror diseñada específicamente para futuros padres. Cada segundo del sueño aumenta el caos. Los bebés lloran, gritan, aparecen por todas partes, y Shrek pierde completamente el control. La exageración es tan extrema que resulta imposible no reírse. Pero detrás de la comedia hay algo bastante revelador. Shrek no tiene miedo de los niños, tiene miedo de fracasar, tiene miedo de no estar preparado, tiene miedo de convertirse en alguien incapaz de proteger a su familia. Y cuando finalmente despierta sobresaltado, queda claro que esos pensamientos no van a desaparecer fácilmente. De hecho, apenas están comenzando. Porque mientras el barco continúa avanzando hacia el lugar donde encontrarán a Arturo, Shrek está iniciando un viaje mucho más complicado. Un viaje que no tiene nada que ver con coronas ni castillos. Si hay algo que me gusta de esta parte de Shrek III, es que la película empieza a cambiar de ritmo de una forma bastante curiosa. Hasta ahora, habíamos visto dos grandes problemas desarrollándose al mismo tiempo. Por un lado, Encantador estaba reuniendo a todos los villanos para tomar el reino. Por otro, Shrek estaba teniendo una crisis existencial cada vez que pensaba en la palabra padre. Pero ahora aparece una tercera pieza que termina siendo fundamental para toda la historia, Arturo. Y la verdad, la primera vez que vi la película, esperaba que Arturo fuera el típico personaje perfecto. Ya saben, el joven destinado a gobernar, valiente, inteligente, admirado por todos y con cara de protagonista de cuento clásico. Pero no, la película hace exactamente lo contrario. Y eso me parece una decisión bastante inteligente, cuando es Merlín. Ahora bien, si ustedes esperaban al típico mago sabio, elegante y todopoderoso que suele aparecer en las historias del rey Arturo, olvídenlo completamente. Porque este Merlín está más cerca de un profesor retirado que perdió la paciencia con el mundo, y eso me encanta. DreamWorks tiene una habilidad especial para tomar personajes legendarios y convertirlos en versiones completamente inesperadas. Lo hicieron con las princesas, lo hicieron con los villanos, y ahora lo hacen con Merlín. Cuando aparece por primera vez, parece más preocupado por sus plantas que por cualquier asunto relacionado con la magia. Y sinceramente, después de escuchar a Donkey durante más de 5 minutos seguidos, yo también me preocuparía más por las plantas. Lo divertido es que Arturo lo reconoce inmediatamente. Resulta que Merlín había sido uno de sus profesores. Y aquí empezamos a entender algo importante sobre el pasado de Arturo, porque la relación entre ambos deja claro que Arturo nunca fue considerado alguien especial. Nunca fue tratado como un futuro rey. Nunca fue visto como alguien destinado a la grandeza. Simplemente era un estudiante más, y probablemente ni siquiera uno de los más populares. Mientras tanto, Shrek sigue obsesionado con llegar al reino lo antes posible. Quiere resolver el asunto de la corona, quiere volver con Fiona, quiere escapar de cualquier responsabilidad adicional, y sobre todo, quiere dejar de pensar en los bebés, aunque por supuesto, eso resulta imposible. Porque la película encuentra constantemente formas de recordarle lo que viene. Y aquí quiero detenerme un segundo para comentar algo. Uno de los mayores aciertos de Shrek III es que no presenta el miedo a la paternidad como algo ridículo. Sí, hace bromas. Sí, exagera situaciones. Sí, utiliza pesadillas absurdas. Pero nunca se burla del sentimiento en sí. Lo que asusta a Shrek no son los niños, es la responsabilidad, es el miedo a fallar. Y creo que muchas personas pueden identificarse con eso, incluso si nunca han tenido hijos.
porque todos hemos enfrentado situaciones donde sentimos que quizá no estamos preparados. Un nuevo trabajo, una nueva relación, una mudanza. Cualquier cambio importante puede generar exactamente esa sensación, la sensación de que todos esperan que sepas qué hacer mientras tú sigues intentando entender qué está pasando. Y Shrek está atrapado en ese estado mental durante prácticamente toda la película. Esa noche, alrededor de una fogata, ocurre una de las escenas más importantes de toda la historia. Y curiosamente, no incluye explosiones, ni persecuciones, ni combates, simplemente incluye una conversación. Merlín les pide que observen el humo y describan lo que ven. Parece una actividad sencilla, pero termina revelando muchísimo sobre cada personaje. Donkey ve comida, lo cual, siendo Donkey, no sorprende absolutamente a nadie. Shrek ve un carrito de bebé. Y aquí ya queda clarísimo que su cerebro está completamente dominado por la ansiedad. No importa dónde mire, no importa lo que haga, siempre termina pensando en lo mismo. Pero la visión de Arturo es la más interesante, porque ve un pájaro joven abandonado por su padre. Y cuando describe la escena, la imagen resulta bastante triste. El padre se marcha, el pequeño queda solo, y finalmente cae. Es un momento breve, pero dice muchísimo, porque de repente entendemos que Arturo no solo tiene miedo de convertirse en rey, también carga con heridas emocionales bastante profundas. Descubrimos que fue abandonado, que creció sintiéndose rechazado, que nunca tuvo realmente una figura paterna estable, y aquí es donde la película encuentra el vínculo perfecto entre él y Shrek. Porque aunque sus historias son diferentes, ambos saben lo que significa sentirse solos. Ambos saben lo que significa creer que no encajan. Ambos saben lo que significa crecer sin el apoyo adecuado. Y cuando finalmente se sientan a hablar de verdad, sin discusiones ni sarcasmos, ocurre algo bastante bonito. Shrek empieza a abrirse. Algo que, seamos sinceros, no sucede muy a menudo. Durante años construyó una imagen de ogro duro, gruñón e independiente. Pero aquí vemos una versión más vulnerable. Le cuenta a Arturo que su propia experiencia familiar tampoco fue precisamente ideal. Y cuando menciona que su padre intentó comérselo, la película convierte un trauma potencialmente horrible en uno de los chistes más absurdos de toda la conversación. Pero detrás de la broma existe una verdad importante. Shrek tampoco tuvo un modelo positivo. Tampoco tuvo alguien que le enseñara cómo ser un buen padre. Y precisamente por eso tiene tanto miedo. Porque cree que podría repetir errores. Es una preocupación muy humana. De hecho, probablemente sea una de las preocupaciones más humanas que existen. Muchísimas personas temen convertirse en versiones de aquello que les hizo daño. Y aunque la película nunca profundiza demasiado en ese aspecto, sí lo utiliza como motor emocional para el personaje. La conversación continúa, y poco a poco Arturo empieza a ver a Shrek de otra manera, ya no como un ogro que intenta obligarlo a gobernar, sino como alguien que también está perdido, alguien que también está improvisando, alguien que tampoco tiene todas las respuestas. Y me gusta mucho eso, porque una de las ideas centrales de la película es que nadie está completamente preparado, ni los reyes, ni los padres, ni los héroes. Todos improvisan un poco, todos aprenden sobre la marcha, todos cometen errores. Esa conversación termina fortaleciendo enormemente la relación entre ambos. Por primera vez, dejan de comportarse como extraños obligados a viajar juntos. Empiezan a comportarse como amigos. Y justo cuando parece que las cosas finalmente mejoran, la película vuelve a llevarnos al reino. Y aquí encontramos a Fiona. Ahora bien, quiero decir algo que quizá no todos compartan. Creo que Fiona está bastante infravalorada dentro de la saga.
Muchas veces cuando la gente habla de Shrek, menciona al propio Shrek, a Donkey o al gato, pero Fiona suele quedar en segundo plano. Y sin embargo, siempre ha sido uno de los personajes más consistentes de toda la franquicia. En esta película vuelve a demostrarlo, porque mientras Shrek intenta encontrar una solución, ella también está enfrentando problemas enormes. Ella está embarazada. Su reino ha sido tomado por villanos. Está prisionera. Y aún así, sigue intentando mantener la calma. Junto a las demás princesas, busca una manera de escapar. Y aquí aparece otra de las cosas que más me gustan de Shrek III, la forma en que se ríe de los estereotipos clásicos. Porque inicialmente algunas de las princesas siguen comportándose como personajes tradicionales. Esperan ayuda, esperan rescates, esperan que alguien más resuelva el problema. Pero Fiona no comparte esa mentalidad y poco a poco empieza a empujarlas hacia una actitud más activa. Mientras tanto, también descubrimos algo que me sorprendió bastante la primera vez que vi la película. Rapunzel no está realmente de su lado, y la traición funciona porque la película nunca le dedica demasiado tiempo antes de revelarla. Simplemente ocurre, y de repente las protagonistas quedan atrapadas. Ahora Encantador tiene el control absoluto del reino, tiene prisioneros, tiene aliados, tiene un plan. Y lo peor de todo es que Shrek todavía no sabe nada de esto. Sigue creyendo que dispone de tiempo, sigue creyendo que puede resolver todo con calma. Pero nosotros, como espectadores, sabemos que el reloj está corriendo. Y esa sensación empieza a generar tensión, porque aunque la película mantenga su tono cómico, ya resulta evidente que la situación es cada vez más peligrosa. Lo interesante es que todos los personajes están enfrentando exactamente el mismo problema desde ángulos diferentes. Arturo duda de sí mismo. Shrek duda de sí mismo. Fiona debe mantenerse fuerte incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. Y Encantador, curiosamente, también actúa movido por sus propias inseguridades. Porque cuanto más observamos al villano, más evidente resulta que su obsesión con el trono nace de una necesidad desesperada de validación. Necesita demostrar que merece algo, necesita demostrar que tiene valor, necesita demostrar que no es un fracaso. Y aunque eso no lo convierte en una buena persona, sí lo convierte en un personaje más interesante, porque todos, héroes y villanos, están luchando contra alguna versión del mismo miedo, el miedo de no ser suficientes. Y muy pronto ese miedo será puesto a prueba de formas que ninguno de ellos imagina. Hay algo que siempre me llama la atención cuando vuelvo a ver Shrek III, y es que mucha gente recuerda la película principalmente por los chistes, pero a medida que avanza la historia, se vuelve cada vez más evidente que el tema central no es la comedia. La comedia es simplemente el vehículo. Lo que realmente está explorando la película es la identidad. La pregunta constante de quién eres cuando nadie te está diciendo quién deberías ser. Y curiosamente, el personaje que mejor representa ese conflicto en esta parte de la historia no es Shrek, es Arturo. Después de aquella conversación alrededor de la fogata, algo empieza a cambiar entre él y Shrek. No ocurre de forma instantánea. No hay una escena mágica donde de repente se convierten en mejores amigos. Y eso me gusta. La evolución se siente gradual. Arturo sigue teniendo dudas. Shrek sigue siendo terco. Pero ahora existe algo que antes no estaba presente: confianza. Y cuando una historia consigue construir confianza entre dos personajes de forma natural, las escenas posteriores suelen funcionar mucho mejor. Mientras continúan el viaje, Arturo ya no parece tan obsesionado con escapar. Sigue asustado por la idea de convertirse en rey, pero empieza a escuchar con más atención.
empieza a observar a Shrek de otra manera. Y aquí ocurre algo interesante. Durante toda la película, Shrek está convencido de que Arturo debe ser rey porque él no sirve para ese papel. Pero cuanto más conocemos a Arturo, más evidente resulta que tampoco se siente preparado. Los dos están intentando entregarle la responsabilidad al otro. Es casi cómico. Imaginen a dos personas sosteniendo una bomba y discutiendo cuál de los dos debe quedarse con ella. Esa es básicamente la dinámica. Mientras tanto, en muy lejano, Encantador continúa consolidando su poder. Y honestamente, esta parte me parece bastante divertida porque muestra algo que muchas películas ignoran. Gobernar no es tan sencillo como sentarse en un trono. Encantador pasó años soñando con convertirse en rey, pero una vez que consigue acercarse al poder, descubre que dirigir una situación real es mucho más complicado de lo que imaginaba. Porque una cosa es protagonizar una